Se encuentra con nosotros, y lo saludo por supuesto con muchísimo gusto, al fiscalista Fernando León. Y es que 2020 va a traer consigo cambios importantes en materia fiscal, siendo uno de ellos el endurecimiento en materia de discrepancia fiscal. Por eso le pedimos a Fernando que nos acompañara esta tarde aquí en La Octava. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues sí, fíjate que es un tema muy interesante hablar de discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, exactamente. Porque de hecho, tras el acuerdo que hace el Servicio de Administración Tributaria a través de Margarita Ríos Fajar y Luis Niño de Rivera, que es el presidente de la Asociación de Bancos de México, llegaron a un acuerdo para que a partir de 2020 venga un periodo de endurecimiento, se podría decir, fiscal, aunque para muchos de los analistas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Podríamos decir que es una medida que va a tener 4 meses que va a ser opcional, por decirlo así, donde los contribuyentes van a poder solicitar su facturación. ¿A qué se refieren estas medidas de discrepancia fiscal? Al momento que llegan a este acuerdo, tanto la Asociación de Bancos de México como la Servicio de Administración Tributaria, se refiere básicamente a la emisión de facturas de aquellos pagos que se hacen con tarjeta de crédito o débito, con el fin de que se facilite a muchos de los contribuyentes la emisión de estos comprobantes. ¿A qué se refiere? Básicamente hay empresas que tienen que viajar o tienen sus empleados que viajar y muchas veces van a poblaciones donde no se puede emitir un comprobante. Entonces, esa es la facilidad que para muchos contribuyentes le ven, de que ya van a poder tener un comprobante fiscal de todos aquellos pagos que hacen. Sin embargo, no es muy bien vista también para otro sector de la población, sobre todo aquellos que desafortunadamente el uso de las tarjetas lo utilizan como un dinero adicional, que es aquí donde viene el problema básicamente, porque la discrepancia es precisamente la comprobación del monto de aquellas erogaciones que sobrepasan de los ingresos que declararon en el ejercicio. Es decir, yo declaro 100,000, pero me gasto 200,000. O sea, es algo que hoy la autoridad quiere controlar. Por ahí sería entonces cuando hablamos precisamente de una discrepancia fiscal, porque es un término que en realidad pues muy pocas personas conocían. Antes de venir para acá pregunté 2, 3, 4 gente y me decían abiertamente que no tenían ni idea de lo que estábamos hablando cuando nos centrábamos en la discrepancia fiscal. ¿Cómo logran o cómo calculan, sería la palabra correcta, Fernando, cómo se calculan esas erogaciones? ¿Cómo van a ser esas erogaciones? Bueno, precisamente comentándote esto, precisamente el SAT lo que está haciendo hoy, con la base de datos que le está informando el banco, el sistema financiero, ellos ya tienen información desde el año pasado y empezaron algunos bancos a reportarle sobre el monto de las operaciones que tiene cada cuentaviente en materia de sus tarjetas de crédito y débito, todos aquellos pagos que realizan y los pagos mensuales que van haciendo cada mes. Con esa información ellos pueden calcular con cada contribuyente cuánto es el monto de las erogaciones que están haciendo. O sea, sí tienen una base que fue otorgada. Pero también quisiera aclarar algo, Jesús, que esta medida, a pesar de que es un endurecimiento, ya existía anteriormente la discrepancia fiscal. En la ley ya existía el artículo 91, ya existía donde se manejaba la discrepancia fiscal, que anteriormente no se tenía un control o no se daba esa fiscalización correctamente por decirlo así. Hoy en día lo que hace el sistema de administración tributaria, ¿sabes qué? Tenemos que poner un candado ahí. Porque hoy es muy fácil, bueno, y para muchas personas obtener un crédito. Claro. Entonces, esa facilidad ha permitido que la gente abuse de esos créditos. Por eso es que ahora la autoridad dice, bueno, pues es un ingreso para ti, pues yo debería de tener una retribución por el uso de ese financiamiento. Ahora, ¿cómo lo está calculando? Como te digo, con toda esa información que le está emitiendo el banco, ya la tiene. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el SAT? Va a determinar, oye, tú me estás declarando 100, te gastas 150, ¿de dónde provienen esos 50? ¿Qué sanciones va a haber? Porque ha habido ya muchos comentarios, Fernando, en los últimos días, que te van a quitar las tarjetas de crédito, que si te van a multar. ¿Cuáles son las sanciones que existen cuando se presenta una discrepancia fiscal? Que me supongo vas a tener un tiempo para poder justificar tus gastos y si no lo haces, cuando viene la sanción, ¿no? Hay un procedimiento, de hecho. No hay que espantarse. Realmente quien lleva un buen control de sus tarjetas o de sus gastos no debería de tener esos problemas. Finalmente, ¿qué sanción? Pues es el pago del impuesto, ¿sí? Obviamente, la sanción que va a buscar la autoridad es
sobre ese excedente que tú dices en gastos y de los cuales no tienes justificación, me tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Esa es la sanción. ¿Qué periodo tiene para comprobar y suministrar las pruebas al Servicio de Administración Tributaria? Cuenta con 20 días una vez que le notifica a la persona. Uno, tiene que notificarles cómo obtuvo esos datos y cómo obtuvo ese monto de discrepancia fiscal, ¿sí? Es decir, el banco le va a presentar, la Secretaría de Hacienda Crédito Público le va a presentar una notificación donde le va a decir, sabes que durante el año tuviste todas estas operaciones, de las cuales representan un total de 150,000 pesos en egresos, pero tú me declaraste solo 100,000. Y esto es a raíz de que fiscalizamos tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Y esta es la operación. De ese monto, la sanción va a ser el pago del impuesto. Tenemos 20 días contados a partir de que se notifica para presentar las pruebas que justifiquen esos. Físicas y morales. Estamos hablando de lo mismo porque hay gente que te presenta tu declaración, digamos así, la empresa, cuando eres un trabajador asalariado. Pero cuando tienes un negocio, tú presentas tu misma declaración. ¿Ahí cómo se maneja? Estamos hablando de personas físicas. El tema de las personas morales, su sistema de fiscalización es a través de cada mes, su pago de impuestos, su declaración mensual, mes a mes. De ellos no hay tanto problema. El tema aquí es las personas físicas. Las personas físicas tienen que estar declarando también cada mes de sus negocios, ¿sí? Todos aquellos contribuyentes, y aún no siendo contribuyentes, también están bajo ese riesgo, ¿sí? Aquí lo importante es que una persona física, si lleva un buen control de sus egresos, y obviamente su contador le lleva sus operaciones, debe estar manifestando sus ingresos cada mes. Claro. Y obviamente sus egresos cada mes. Tampoco es posible que tú puedas tener egresos mayores de tus ingresos, ¿no? Eso es imposible. No se da. Por eso es lo que te decía del abuso de las tarjetas de crédito. Aquí, a final de cuentas, lo que busca la autoridad es que se regularicen todas las personas físicas que están haciendo uso de esos créditos, ¿sí? De hecho, ya la disposición como tal, en cuanto al uso de créditos, hablando de lo que decías de asalariados, cuando hacen su crédito de Infonavit, en el caso de los asalariados no tienen tanto problema porque la empresa presenta una declaración informativa de todo lo que percibe en el año y eso se considera como su declaración de ellos. Ellos ya manifestaron una declaración. Al momento de que hacen los pagos en su tarjeta de crédito y débito, obviamente están relacionados con ese ingreso que ya percibieron. Aquí el tema son los créditos. El caso te platicaba del Infonavit, cuando hacen uso de su crédito, generalmente tú tienes un monto que te asigna la entidad, ¿sí? Te dice, bueno, tú ganas, te hacen un estudio, hoy pasan por buró de crédito y tú ganas, no sé, 200,000 pesos al año. Tu crédito no puede, en teoría, abarcar más de ese ingreso. Sin embargo, por esos estudios y la confiabilidad que le da el buró de crédito, el Infonavit accede a darle un crédito mayor, por decirlo así, 300,000 pesos. Entonces, ese crédito asignado se fiscaliza anualmente también. De hecho, dentro de las mismas disposiciones fiscales, te establece que todos aquellos créditos o depósitos en efectivo o préstamos que tengas, se deben de manifestar anualmente aquellos que superan los 600,000 pesos. Y mucha gente también me ha dicho, oye, mi crédito Infonavit lo debo declarar. Si rebasa de los 600,000 pesos, tienes que declararlo porque te estás financiando de una entidad. Y eso hace que la autoridad tenga el control y decir, ok, tu crédito está aquí controlado. No tienes problema de que tus pagos que estás excediendo tengan una discrepancia fiscal. ¿Sí? Hay gente que ha dicho, Fernando, es terrorismo fiscal. ¿Se le puede calificar así o estamos exagerando con ese término? ¿Y qué tan común es en otros países? Mira, empecemos porque México no tiene la disciplina fiscal, no tiene la cultura del pago de impuestos. Sí, de entrada. Cuando las personas y las empresas tienen una disciplina, se hace rutinaria. ¿Es una costumbre o es una rutina de estar pagando impuestos? Es parte de tu cultura, ¿sí? Podemos decir que para mucha gente sí lo ve así como un terrorismo fiscal, porque durante mucho tiempo dejó de pagar de impuestos o no ha pagado impuestos o no ha regularizado su situación fiscal.
Y con estas medidas, obviamente, la gente se siente perseguida. Claro. Pero si lo vemos de raíz, es la cultura Ya la que voló, ya no voló. la cultura fiscal es la que no la tenemos. Para otros países, hablando de primer mundo, es algo muy cultural el pagar impuestos porque saben que el beneficio que tienen lo van a obtener en servicios, Claro. ¿sí? Sobre todo en Que hay en otros apoyos. Claro, Exacto. hay un beneficio Entonces, para todos, ¿no? es muy distinta la cultura que manejamos aquí en México con relación a los impuestos. Algo que me llama mucho la atención es qué tan necesario era. Ahorita que me mencionas, hay que meter al orden a las personas, porque efectivamente, ¿cuántas personas no hay en México? Hablamos, no sé si millones, que utilizan la tarjeta como si fuera su segundo salario, ¿no? Eso Que se excelente, gastan así de es. más, que no, y Así que es. no la pueden pagar, simplemente, Así es. que gastas de tal forma que no lo vas a poder pagar Así nunca. es. ¿Qué pasa con los intereses? ¿Cómo juegan en todo ello? Porque los bancos cobran intereses draconianos, ¿no? Exacto. Mira, de hecho los bancos te emiten una constancia sobre los intereses Ujú. que te cobran a final de año, te dan una constancia. Esos intereses van enlazados con tu declaración anual. Por eso es lo importante de la disciplina y la cultura fiscal. Porque si la gente revisara en sus estados de cuenta, Claro. a final de año les llega una constancia, que eso directamente va reportado a la Secretaría de Hacienda. Por eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que independientemente de que ellos lo vean como un terrorismo, esto siempre ha existido. Y la banca siempre le ha emitido reportes al Servicio de Administración Tributaria. Por ende, que estas constancias ya están reflejadas en tu declaración. Aunque no lo hagas, en tu base de datos ya está, ya existe como tal. ¿Qué recomendación, además de lo que nos has esgrimido, Fernando, se le hace a la gente? ¿Qué le tendrías que decir ahorita a las personas que te están escuchando, que te están viendo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que prepararse? Bueno, como lo que te decía, ser un poco reiterativo. Esto es de cultura, ¿sí? A final de cuentas, nosotros debemos de tener una disciplina, ¿sí? Lo único que yo les puedo recomendar ahorita a la gente es tener un control perfecto de sus gastos, de que su tarjeta de crédito no es un excedente de su salario, que su tarjeta de débito es la comprobación del ingreso que ellos tienen y que de ahí deben de hacer sus pagos hacia su tarjeta de crédito. Eso es lo más importante, tener un control efectivo de todo lo que estamos gastando, pero que tenga una comprobación de sus ingresos, porque eso va a ser fundamental. Comprobar el ingreso es lo importante para que esta medida no sea tan difícil, ¿no? Exactamente, tan complicada. Fernando León, fiscalista, un placer recibirte aquí en La Octava. Sí, muchas gracias, Jesús. Muchísimas